noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Hoy tenemos un programa muy interesante. Está con nosotros Gino Costa, congresista de la República, y Víctor Andrés Ponce, analista político. Con él y yo vamos a conversar. ¿Cómo están, señores? Buenas noches. Buenas noches. De los temas más importantes que, por supuesto, pasan por la decisión del Congreso de que no sea acusado el fiscal Chávarri, decisión que, por supuesto, ha generado muchísima discrepancia y controversia y que la va a seguir generando. Hablamos también de la condición carcelaria de la señora Fujimori. Estuvimos en la mañana con el señor Magrevito, que nos visitó. Pudimos grabar una entrevista con él para recoger también, por supuesto, el sentir de la familia y de las personas que rodean a Keiko, que es absolutamente válido escuchar cuáles son sus argumentos. De eso y mucho más conversamos hoy día en Quién Tiene la Razón. Pero vamos rápidamente a nuestro primer tema. Comisión Permanente archivó el informe que proponía la destitución del fiscal Chávarri. La verdad que ninguna novedad se esperaba después de lo que había pasado en la subcomisión, pero por supuesto que no haya habido un cambio abrupto de planes no quiere decir que esto vaya a cesar la discusión. Probablemente la avive, más bien. ¿Cómo está, congresista Costa? A ver, cuénteme. La opinión, primera opinión, no es una sorpresa, hay que decirlo, ¿no? Era previsible, lo absolutamente, ¿no? Una pena porque el informe de Juan Cheput estaba muy bien escrito y muy bien fundamentada las infracciones constitucionales y por tanto las razones por las cuales él pedía destitución e inhabilitación de Pedro Chávarri, ¿no? Pero los argumentos no han valido. Había una decisión de sostenerlo, de apoyarlo, de protegerlo, de blindarlo, y así ha sido. Ahora, vienen otras denuncias sobre los mismos y otros hechos. Yo he presentado una denuncia que tiene que ver con otras cosas que no se han discutido hoy día, por ejemplo, el plagio de su tesis de maestría en la Universidad de Villarreal, y lo que ha salido hoy día en El Comercio, que ha sido un informe sobre las irregularidades que tuvieron lugar en su ratificación automática por parte del CNM destituido a principios de julio de este año. Información que ha vuelto a salir, ¿no es cierto? Ha salido ya había sacado, digamos, pruebas, el tema ahí de los reporteros, y ha vuelto a salir una actualización de esa información con un audio donde se da cuenta de la discusión que tiene lugar en el CNM para ratificar automáticamente a Chávarri a principios de julio. Es una discusión que no dura más de 31 segundos. Bueno, a pesar de que conocían, ya se sabe, estaban informados por lo menos algunos consejeros de que en el proceso de ratificación funcionarios del CNM habían adulterado las notas el señor Chávarri para favorecerlo. Ahora, hay varios argumentos que se van a tomar en cuenta a la hora de presentar una nueva acusación constitucional. ¿Eso quiere decir que el proceso vuelve a empezar? Tendría que volver a empezar. O sea, vuelve a pasar por comisión. Se nombra un congresista que lo investiga. Hay varias. La denuncia que yo he presentado hace ya casi 2 meses, Gloria Montenegro ha presentado también otra, y después recientemente hay una denuncia presentada por el Procurador Anticorrupción, pero ahí sí ya no por infracciones constitucionales, sino porque Chávarri, otros 2 fiscales supremos y 4, digamos, excluyendo a Nostroza, 4 jueces supremos serían parte de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto. Entonces todo eso, digamos, esas cosas todavía están pendientes en la agenda de la subcomisión. De acuerdo. La Comisión Ese es entonces Permanente. el escenario en el Congreso. No se aceptó lo que se había propuesto para la destitución del fiscal Chávarri. En esta oportunidad hay otros argumentos que se podrían utilizar. La pregunta es, y la hacemos a Víctor Andrés Ponce, yo sospecho que no importa cuántas denuncias se promuevan, el resultado va a ser siempre el mismo: el fujimorismo blindando a Chávarri, o el fujimorismo permitiendo, para decirlo de una manera menos tendenciosa, permitiendo que Chávarri continúe en su puesto, porque hay que reconocer que es el fujimorismo el que está votando a favor de Chávarri. Claro, es que tu pregunta parte de un presupuesto de que las cosas que dice el señor Gino Costa son valederas y ciertas y se han confirmado, ¿no es cierto? Y eso está en discusión, ha estado en discusión, ¿no? Mi pregunta es si el fujimorismo va a actuar igual. Yo antes de contestar tu pregunta te digo, yo considero que todas las cosas que se han dicho con Chávarri son parte de mitos y leyendas y parte de la estrategia de un sector del país conformado por políticos que han gobernado con Toledo, Humala, PPK y Villarán, vinculados a ONGs de izquierda, a grandes bufetes de abogados, en la que el propio presidente se ha pronunciado en contra de la ratificación de un fiscal de la nación. Entonces, cuando yo veo a un presidente invocando o emplazando al Congreso para no ratificar, yo
me acuerdo de los grandes debates de las democracias y me pregunto, ¿qué es república, no? Entonces yo digo, república es sobre todo el control del poder, es sobre todo el equilibrio de poderes, es sobre todo la permanencia de las instituciones. Entonces, cuando un sector del país cree que puede poner un fiscal, incluso, ¿no?, puede presionar sobre la decisión del Congreso, algo está pasando en la República. Eso se llama democracia plebiscitaria. Y cuidado, la democracia plebiscitaria, la idea de que hay un líder, una figura en el país, que puede gobernar al margen de la Constitución, de las leyes, porque las encuestas de Ipsos dicen una cosa, eso ha terminado mal. Eso ha terminado mal desde Roma, pasando por Fujimori, hasta Hugo Chávez y Evo Correa. La única manera de salvar la democracia y la república es ciñéndonos a la Constitución y a los procedimientos constitucionales. En la república, yo me acuerdo de Cicerón, cuando fue asesinado, cuando el César venía... pero vamos un poco al presente, porque si nos vamos hasta Cicerón, la verdad que nos perdemos. Pero es muy importante, es demasiado importante. Pero Víctor Andrés, centrémonos en el debate, que me parece interesante lo que acabas de señalar. Ese es el argumento que hemos escuchado y que me interesaría que sea respondido por Gino Costa. Se está desmantelando la República en virtud de un presidente con mucha popularidad que quiere proteger a un sector corrupto. Estoy tratando, Víctor Andrés, si no lo estoy diciendo bien. No he dicho que quiera proteger, digo que los que están por la salida de Chávarri son los políticos vinculados a estos gobiernos. ¿Son y ellos? El presidente también, de alguna manera, ha representado ese sentir pidiendo la salida de Chávarri. Esa es la interpretación política de los hechos. Vamos a los hechos. Y los hechos son no lo que yo digo, sino los hechos. Chávarri ha reconocido que ha ocultado la verdad para proteger a su institución, haciéndole daño en el camino, ¿no es cierto? ¿Qué cosa ha ocultado Chávarri ante la opinión pública? Su relación con Inostroza, con Águila, con Camayo y con Walter Ríos, ¿no es cierto? Walter Ríos es el que dice, oye, no se preocupen, ahora con Chávarri ya tenemos controlado el Ministerio Público. Entonces, no es una mentira cualquiera, es una mentira sistemática. ¿Para qué? Para encubrir una relación que Chávarri sabe que lo compromete, y lo compromete, digamos, de mala manera. ¿Ya? Porque lo compromete con una organización criminal responsable de copar el Ministerio Público, el Poder Judicial, el CNM, también la OMPE, ¿no es cierto?, para ponerla al servicio de estos intereses oscuros y perversos. Eso es lo que hay en juego. Entonces la pregunta es, tú puedes tener un fiscal de la nación que es parte de esa organización, digamos, es parte en términos de... Se supone que es parte. Según las fiscales que vienen investigando el caso hace 8 meses, que han escuchado todos los audios que hemos escuchado nosotros y otros, y que están trabajando con tres colaboradores y fiscales, esas fiscales dicen, oye, este señor, Chávarri, nosotros sospechamos que es parte de la organización criminal. Porque estos criminales dicen, con Chávarri, a quien estamos apoyando para que llegue al cargo, tenemos controlado el Ministerio Público. Entonces la pregunta es, esta persona que no solo miente sobre esos vínculos, sino que tiene esos vínculos, puede ser la persona que va a conducir las investigaciones para desarticular a esa organización criminal y para investigar la Bajato. Esa es la pregunta. Y Sepúlveda ha dicho, oye, la respuesta es no. Este señor tiene que ser destituido e inhabilitado. ¿Para dar paso a quién? ¿A un fiscal que nombro yo o tú o Víctor Banón? No. Para un fiscal que tendrá que ver el Ministerio Público, ¿quién es? Que además ha dicho Sánchez que no va a ser él. Antes de que conteste, entonces, Víctor Andrés, me gustaría sí trasladarle la inquietud. Si es que hay algún interés que proteger y por eso se quiere sacar a Chávarri, en este momento los que tienen un problema serio y grave son los fujimoristas. Tienen a la lideresa presa y al papá desindultado. Entonces, si hay alguien que tiene más bien algo que perder en el Poder Judicial, no son los aparentemente, no son esta mafia corrupta que, por cierto, ya está investigada, procesada y que tiene que rendir ante la justicia. Quienes tienen más que perder y más intereses que cuidar son los fujimoristas en este momento. Mira, o sea, a quienes les convendría un fiscal a su medida, ¿no? El problema de Chávarri es que cuando Chávarri llega a la Fiscalía, en 48 horas restablece el acuerdo con Brasil. Y ese acuerdo con Brasil lo que permite es investigar y procesar la gran megacorrupción en el Perú. ¿Qué Costa Presa? No, sí, por ejemplo. Claro, ¿no? Pero déjame desarrollar
Si no va a ser un debate entre dos, yo sé que es un debate entre dos, pero guardemos la forma. No, yo estoy acá haciendo... No, está bien, yo he venido... Bueno, ya, okay. No, Patricia, yo he venido porque sé que es un debate entre dos y vayamos. No es así. Pero mira, pero no importa. Pero mira. Solo voy a pasar la palabra para que no me acuses de... Mira, lo que Chávarri permite es investigar y procesar la gran mega corrupción de las últimas 2 décadas. La gran mega corrupción es la corrupción de Toledo, de Humala, de PPK, de Villarán. También está comprometida Fuerza Popular, pero esa gran megacorrupción es parecida a la gran megacorrupción de los 90, a la gran megacorrupción de los militares en los 70 y a los latrocinios del guano y el salitre previo a la Guerra del Pacífico. Eso es lo que produce Chávarri. Y generalmente lo que se ha desencadenado contra Chávarri es esta reacción furibunda. Mira, las cosas que tú señalas, déjame recordarte algunas cosas de tu acusación constitucional, ¿no? Tú dices, por ejemplo, el señor fiscal Pablo Sánchez ha incorporado en su informe los dichos de un colaborador eficaz que unas fiscales recogieron. Eso es lo que señalas, ¿no? Como fundamento para darle fuerza a esta mentira. No, sí, eso es lo que te escucha. Bueno, pero déjame... Eso no está en el informe que yo he presentado. Pero digamos, pero eso es lo que has dicho ahora. Sobre infracciones a la Constitución. Pero eso es lo que has dicho. Lo que pasa es que el grupo... Pero déjame desarrollar, pues. Porque eso es lo que has dicho para señalar el vínculo de Chávarri con una organización criminal. Entonces, estos colaboradores... en todo caso, eso es lo que dicen las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, que estén investigando el caso. Que él es parte de la organización. Vayamos, mira. Eso es lo que tú dices. Entonces, el señor Pablo Sánchez... No lo digo yo, lo dicen las fiscales del caso. Está bien. Entonces, el señor Pablo Sánchez incorpora esto a su informe. El informe de Pablo Sánchez no está siendo considerado. Pero lo que dicen estos 2 colaboradores es que escucharon hablar a los implicados en el tráfico de influencias, que iban a apoyar, había que apoyar a Chávarri en la elección de la Fiscalía. ¿Sabes qué sucede? Pablo Sánchez lideró la elección por unanimidad de Chávarri. Pablo Sánchez lideró. Y no sabía esos hechos. Cierto. No lo sé. No lo sabía. Entonces, no es verdad. Los ha descubierto un momentito. No es verdad que los traficantes de influencia determinaron la elección de Chávarri, sino Pablo Sánchez. Porque había un acuerdo en 2015. Había un acuerdo en 2015, pero al mismo tiempo... Pero te hago una pregunta, ¿quién lideró la elección de Pedro Chávarri? Tranquilízate, Víctor Manuel, acuérdate... Víctor Andrés, perdóname. Acuérdate que había un acuerdo en 2015. Sí, y claro. Pablo Sánchez se ha mantenido fiel al acuerdo. Claro. Pero generó mucho nerviosismo el hecho de que Transparencia, encabezada por el embajador Wagner, tomara la iniciativa de pedir que se quedara yo te 2 años una más. Pregunta. Mira, eso es lo que lo pone nervioso. Si Pablo Sánchez no tuviera una intencionalidad política, ni siquiera hubiese incorporado un dicho de un colaborador eficaz que no está corroborado por un juez a sabiendas de que él lideró la elección de Pablo Chávarri. Tengo una pregunta. Gracias. Acá estoy para que no digan que me parcializo. Simplemente quisiera la interpretación de ustedes al respecto. A ver, el fiscal superior Luis Landa, coordinador de los procesos de terrorismo, ha solicitado, el fiscal superior le ha pedido a José Domingo Pérez un informe sobre su exposición en México por haber usado erróneamente y de manera la palabra guerrilla, cuando en realidad basta escuchar toda la exposición para saber que se refería a terrorismo y además que encima estaba halagando a Fujimori. Pero en fin, no solo eso, sino que le han pedido un informe al respecto, sino que la Comisión de Defensa del Congreso también lo ha citado para que explique su exposición. Pregunto, en este ánimo que espero que mi pregunta haya servido para que todos tomen un poquito de aire. ¿Esto lo debemos interpretar como parte de un control normal o es más bien una fiscalía que no está actuando con independencia? A ver, no sé, ¿qué tiene que decir? Si el fiscal de la Nación... Sin levantar la voz, que acá nadie está sordo, por favor. No, nadie. Sino que cuando no me dejan hablar, también tengo que levantar la voz. No es necesario, señor Andrés, Víctor Andrés. Y esto para los dos, no es necesario. Y es lo mejor para tu programa. Mira, es parte del histrionismo de los mejores programas políticos del mundo. Te puedo asegurar, porque alguna vez fui productor de televisión. Bueno, pero si quieren lloramos, también eso también da rating, pero no es la idea, pues. Así que no hay que quejarse de esas cosas. Porque acá nadie se está amargando, es parte de un histrionismo periodístico. Muy bien, vamos con histrionismo, que me ha gustado esa palabra. Yo te digo una cosa. Si el fiscal Pedro Chávarri no toma alguna medida administrativa con respecto a lo que dice un fiscal superior en el extranjero sobre su gestión, entonces no es fiscal, pues.
sobre su gestión. Claro. Pero entonces no está tomando la decisión. Pregunto para que no me la tomes a mal. Seguramente lo que se está produciendo ahí es un mecanismo administrativo normal. Ya, pero ¿no entonces para entender... Si un subordinado cuestiona a un superior en el Consejo de Ministros, en cualquier institución, en las Fuerzas Armadas, no sé, menos en la Fiscalía, perfecto, eso tiene que ser tratado. Entonces, según tu interpretación, Víctor Andrés, para tenerla clara, el pedido sobre la exposición no tendría que ver sobre el uso de esta palabra, sino sobre el hecho de que ha criticado a su superior fuera del país. No lo sé, no lo sé. No, pero es una interpretación interesante. Yo no quiero ser un intérprete de todos los hechos, pero estoy dándote mi aproximación. De acuerdo, sí. Algo va a suceder ahí de parte del fiscal de la Nación, que no te quepe la menor duda. Además, si no lo hace, no sería fiscal de la Nación. Ya, esa es la interpretación de Víctor Andrés. Me quedó clarísima. La interpretación de Gino Costa. Ojo que son los únicos datos que tenemos. Tampoco tenemos más para... De alguna manera está pagando favores. A él lo blindan y él hostiga a los fiscales que llevan a cabo las investigaciones que perturban a alguna gente. Y me estoy refiriendo a las investigaciones que llevan a cabo Rocío Sánchez y Sandra Castro, arrinconadas en el Ministerio Público, sin personal, sin equipo, sin apoyo. Hace un mes mandó a investigarlas para ver si ellas han filtrado los audios. En lugar de darles apoyo, las persigue. Lo mismo está haciendo con Pérez ahora. O sea, en lugar de darle el apoyo que necesita en un momento delicado como lo distraen, le piden que diga qué dijo en México. En fin, podríamos entrar a discutir si lo que dijo estuvo bien o mal, que yo creo que ha cometido un error. Pero lo cierto es que lo que corresponde en este momento no es magnificar eso y abrir una investigación, sino respaldarlo. Pero lo que está haciendo es hostigarlo para obstruir la investigación. Ya le quitó a una de sus fiscales adjuntas, sin preguntarle a él, sin preguntarle al coordinador de las fiscalías de lavado de activos. O sea, es una persona que por los compromisos que asumió camino a la fiscalía, que eran compromisos probablemente que no eran necesarios porque ya había un acuerdo de que Pablo Sánchez votaría por él, pero no se sabía en los otros fiscales supremos, menos cuando Transparencia tome esta iniciativa. Ahí se ponen nerviosos, no tanto él, sino Inostroza y compañía, que le dicen, oye, vamos a ayudarte para que hables con unos periodistas, porque no vaya a ser que los caviares ganen esta pelea, se quede Pablo Sánchez y nosotros nos quedemos sin controlar el Ministerio Público. ¿Cuánto de una, disculpen que simplifique de esta manera las cosas, pero... A ver, llevamos 17 minutos peleando y discutiendo por Chávarri, pero es que no es una discusión por Chávarri, porque Chávarri, perdón, por algo será. Es Chávarri, Keiko, o sea, hay un montón de varios. Vizcarra. No hemos hablado de Keiko, Chávarri. Espérate, ya hablaremos. Chávarri. Bueno, sería fantástico que hubiera renunciado, ya tendríamos otra cosa de qué hablar, pero no se fue. Ya, ok, no se fue y tenemos que seguir hablando de él. La pregunta es, yo creo que hay razones, y esta es una opinión absolutamente personal, y la pongo en personal para no hacer como una especie de cuestión de verdad, que había razones de sobra para que el señor diera un paso al costado. Y creo que hay razones de sobra para investigarlo. No se fue. Pero el pleito que se ha desatado, de verdad, creo que va mucho más allá de Chávarri, su fiscalía, su acción. Este es un pleito que responde a dos visiones del Perú, que se está saliendo de las manos y que está cogiendo a Chávarri como una especie de muñeco para desmadrarse en el camino. Mira, entonces, o sea, ¿cuál es por eso mi pregunta desde el comienzo era, ¿cuál es la salida? Mira, porque Chávarri ahí se va a quedar, nadie lo va a mover. Me toca intervenir a mí. Yo creo que, mira, hemos llegado a un momento, o sea, esto es lo racional, ¿no es cierto? Hemos llegado a un momento en que todos debemos dar un paso atrás. ¿Para qué? ¿Ya? Para saltar buscar, otra vez hacia adelante sobre la víctima. Para buscar entendimientos, para buscar convergencias, porque si no, mira, los amigos, los consejeros del presidente deben entender que la popularidad es volátil, es gitana, se puede ir en semanas, ¿no? Así como el Congreso ha perdido popularidad y también ha cometido una suma de hierros el Congreso, y por eso el Congreso está con 20% de aprobación, por eso ha surgido esta especie de democracia plebiscitaria. Mira, analicemos, reflexionemos, estamos dando un paso atrás, ¿no es cierto? Mira, en ninguna democracia del mundo el presidente plantea 4 proyectos, es verdad, necesarios, urgentes, todo el Perú saludó, yo lo saludo. Pero en ninguna democracia del mundo sucede que el presidente dice, me aprueban los 4 en este plazo y hasta tal fecha. ¿Sabes por qué, Patricia? Demos un paso atrás. Porque la democracia solo se inventó en relación con el Ejecutivo para quitarle al presidente la facultad de la reforma constitucional.
Porque de lo contrario, todos los días surgirían Hitlers y Hugo Chávez. En Estados Unidos ese problema nunca hubo porque la tradición anglosajona parte del regicidio. Mataron a Carlos I por disolver el Congreso. Por eso le quitaron la facultad de reforma constitucional. Pero después de Hitler, que nació y surgió un presidente reformando la Constitución a punta de referéndums, así se formó el cargo del Führer, que era la unidad de la presidencia y el canciller. O sea, las constituciones. Entonces, ¿qué ha pasado? Frente al desplome de la popularidad y la legitimidad del Congreso, de facto el presidente ha asumido funciones, bueno, que son reales. El propio Congreso ha retrocedido ante la amenaza del cierre. Pero te hago una pregunta. ¿A dónde vamos si eso continúa así? Traslado la pregunta con una acotación. A mí me encanta la historia, y me encanta cuando hablas de historia, pero los ejemplos son, no sé si los más apropiados. Y presidentes que piden cosas a sus congresos hay en todas partes del país. Ahora, le dan caso, no le dan caso. No le imponen cuatro normas y un plazo. ¿Por qué? No le imponen porque o lo disuelven o no lo imponen. En los parlamentos de Europa se disuelve. Que responde el congresista. A ver, tu pregunta era ¿qué hacemos ahora que Chávarri no se va? Y exactamente, que no podemos vivir en este pleito hasta el fin de los días. ¿no? Vamos a la República y a la preocupación por la República. Me parece. Perfecto. ¿No? El desprestigio tremendo en la que estamos todos. Consejeros, magistrados supremos, fiscales y políticos. Y una población que mira con espanto todo esto, ¿no? Con espanto, entonces, ¿no? Oye, en ese contexto, donde masivamente la opinión pública identifica que este señor tiene que dar un paso al costado, donde los fiscales de uno y otro lado del país, cuando el fiscal de la Nación, el señor Chávez, los llama para pedirle apoyo, le dicen, no señor, y allí no, pero ahí vamos a poner pesada, de acuerdo, pero no va a pasar, ya. Entonces miremos para adelante. Es que quiero poner el contexto en el cual el presidente dice que dé un paso al costado el señor Chávez. Ese es el contexto en el que el presidente le pide que dé un paso al costado. Perfecto. No para escoger un fiscal a su medida, sino para decir, oye, ese fiscal que no cuenta con la credibilidad de nadie y que está involucrado con este grupo criminal, tiene que dar un paso al costado. Ese es un no negociable. Si lo que queremos es, como él ha anunciado, oye, vamos a reformar y a renovar nuestras instituciones, el Poder Judicial, el CNM ya lo hicimos, el Ministerio Público también tiene que hacer lo mismo, el Congreso, la reforma política y la reforma de la justicia. En este contexto, ¿con quién? Con figuras como esta. Entonces, el daño que le hace al sistema político en su conjunto, es inaceptable. La incapacidad de resolver este problema es tremendo. Mira, por eso habrá que insistir. ¿Sabes qué, Patricia? Pero yo te he dejado hablar. Termina tu frase, por favor, Gino, y de ahí le tengo que dar un paso a Víctor Andrés, pero tenemos que ir a que me acompañen a ver la conversación que tuve con Marc. Termina tu frase, por favor. Entonces, no tenemos CNM, está en manos del Congreso, el Congreso tiene que entrar a encontrar pero ya lo resolvió, Gino. Resolver esto. Ya lo resolvió. ¿Este no es tu Congreso? ¿Qué hacemos? Ya lo resolvió. Formamos un soviet. Se ha resuelto una denuncia, pero no hay otras denuncias que dan cuenta con elementos la democracia que no se han puesto en consideración. Gino, te hago una pregunta. O sea, ¿solo puede haber democracia si es que se decide en función de lo que tu sector ha señalado? No, nada impide que tú consideres. Estás planteando la guerra civil, Gino. No, nada. Estás planteando. Es la guerra civil. En absoluto. Porque ya el Congreso decidió. ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué? Mira, una cosa, la denuncia es sobre un hecho. Hay otros hechos que tienen que ver con la conducta de Chávarri. Y hay la denuncia sobre su vinculación a una organización criminal. Ese hecho no ha sido analizado por el Congreso. Bueno, y ahí hay 3 colaboradores y hay mucha más información. Estás en guerra. Es evidente que están en guerra. Contra la corrupción, definitivamente. La gran corrupción es Toledo, Humala, por supuesto, exactamente. Ahí donde los sectores que tú representas han gobernado. No, hermano, yo no defiendo a nadie. Yo he trabajado con Toledo, pero no lo defiendo. Soy el primero que he exigido que se le extradite. Con Humala, no he trabajado con Humala. Como estamos un poco... a ninguno de ellos. A ver, señor, stop. Basta. Y lo que necesitamos es un fiscal que pueda investigarlos a todos ellos por igual, caiga quien caiga. Forma tu Eso es lo que queremos. Mira, te propongo algo. Forma tu soviet y elige tu fiscal. Hombre, no pero digas tenemos tonterías. Un Congreso. No digas tonterías. Tenemos un Congreso. No digas tonterías. Lo que estás diciendo es que la decisión... Este Congreso no vale. Ciérralo, pues. A ver, vamos a ir a una pausa. Respiren, que les hemos traído agua para que respiren.
Y segundo, solo una acotación, y Víctor Andrés no te molesta con nosotros. No. Es verdad que es un Congreso que ha tomado una decisión, pero cuando la decisión la toma solo una parte del Congreso, deja de tener representatividad. De tomarla? ¿Aceptando la propuesta del sector de lleno? No, hubiera sido interesante que fuera mixto, pero eso no pasó. Esa es mi única acotación. Pero si aceptando los hechos, Víctor Andrés. No es mi opinión. Perdón, hasta separar a mis sobrinos de 5 años cuando pelean es más fácil que mandarlos a callar. Vamos un ratito a una pausa, regresamos, les voy a pedir que me acompañen a escuchar la conversación que tuvimos con Marc Vito, y antes que termine el programa